Mi nuera se encargó de que cada invitado en aquella celebración supiera exactamente qué pensaba de mí. Me ubicó deliberadamente en el rincón más alejado, junto a personas que claramente no encajaban, mientras esparcía comentarios venenosos sobre mi vida como mujer sin pareja, abandonada por el padre de mi propio hijo. Sin embargo, cuando un desconocido elegante se acercó y murmuró, actúa como si estuvieras conmigo esta noche. La velada, que prometía ser mi peor pesadilla, se convirtió en la revancha más satisfactoria que jamás imaginé vivir. Mientras permanecía aislada en aquella mesa olvidada, observando a todos disfrutar de la celebración matrimonial de mi único hijo, no podía dejar de preguntarme cómo había llegado a ese momento. Soy Elena, tengo 42 años, y dediqué las últimas 2 décadas criando a mi hijo Sebastián completamente sola después de que su padre desapareciera al enterarse del embarazo. El camino no fue sencillo, pero logré proporcionarle todo lo esencial: cariño incondicional, educación de calidad y principios sólidos. Sebastián maduró hasta convertirse en un brillante abogado. Conoció a Diana en el bufete donde trabajaba, una joven ambiciosa, proveniente de una familia adinerada y conservadora. Desde nuestro primer encuentro, algo en mi interior me advirtió que las cosas no marcharían bien. Su mirada me evaluaba como si examinara mercancía defectuosa. Sus observaciones siempre contenían un desprecio apenas disimulado. Dime, Elena, ¿nunca consideraste casarte nuevamente? Debe resultar tan desolador existir así, comentaba con falsa dulzura durante las reuniones familiares. Sebastián me cuenta que jamás superaste haber sido abandonada estando embarazada. ¡Qué situación tan lamentable! Ciertas mujeres simplemente carecen de la capacidad para mantener a un hombre interesado. Yo siempre contestaba con una sonrisa cortés, conteniendo la furia. Fui completamente feliz criando a Sebastián. No todas las personas requieren una pareja para sentirse realizadas. Por supuesto, respondía ella con esa sonrisa cargada de veneno. Es exactamente lo que todas las mujeres solitarias afirman para sentirse mejor consigo mismas. Sebastián parecía ajeno a estas agresiones sutiles. Estaba completamente cautivado por Diana y yo no deseaba convertirme en la madre entrometida que arruinara la felicidad de su hijo. Entonces tragué mis inquietudes e intenté aproximarme a ella, aunque cada fibra de mi ser gritaba que mantuviera distancia. Los preparativos para la ceremonia comenzaron, y para mi asombro, fui prácticamente excluida de absolutamente todo. Diana y su madre, Patricia, tomaron cada decisión. Cuando sugerí colaborar con las invitaciones o los arreglos florales, recibí miradas de fastidio evidente. No te angusties, Elena, decía Patricia, con ese mismo tono condescendiente de su hija. Nosotras controlamos la situación perfectamente. Tú ya tienes suficientes preocupaciones estando sola. Además, deseamos una ceremonia refinada, ¿comprendes? Con cierto nivel de distinción. La implicación era transparente. Yo carecía de la sofisticación necesaria para contribuir a la boda impecable que ellas planeaban meticulosamente. La víspera de la ceremonia, durante el ensayo, sentí el primer golpe verdaderamente doloroso. Diana reunió a todos para explicar la distribución de las mesas. Elena dijo señalando el diagrama en el vestíbulo. Tú permanecerás en la mesa 17, allá en aquella esquina. Examiné el plano y descubrí que la mesa 17 era la más distante del escenario principal, prácticamente oculta junto a la entrada de los servicios sanitarios. Capté las miradas compasivas de otros invitados. ¿No resultaría más apropiado que permaneciera en la mesa principal?, preguntó Sebastián, finalmente detectando algo extraño. Es mi madre, después de todo. Diana exhibió esa sonrisa ensayada que yo ya reconocía perfectamente. Querido, la mesa principal es exclusivamente para parejas. Como tu madre está, bueno, ya sabes. Consideramos que sería más cómodo ubicarla con otras personas en circunstancias similares. Luego bajó la voz, aunque no lo suficiente para que yo no escuchara. No queremos que parezca desplazada en las fotografías oficiales, ¿correcto? Sebastián vaciló momentáneamente, pero terminó cediendo como siempre. Comprendí entonces que la boda sería apenas el inicio de una existencia donde mi hijo elegiría constantemente el lado de su esposa, sin importar cuán injusto resultara. La mañana de la gran ceremonia intenté animarme. Me puse mi vestido color azul oscuro que había adquirido especialmente para la ocasión. Me aseguré de arreglarme impecablemente, cabello, maquillaje, todo perfecto. No le concedería a Diana el placer de verme abatida. La ceremonia en sí fue hermosa, debo reconocerlo. El templo estaba decorado con flores blancas y doradas, y mi hijo irradiaba felicidad en el altar. Lloré cuando pronunció sus votos, orgullosa del hombre en que se había transformado, aunque temiendo la familia a la que estaba uniéndose. Pero fue en la recepción donde la humillación realmente comenzó. Al ingresar al elegante salón del Hotel Montecarlo, fui recibida por una de las damas de compañía de Diana, quien me condujo hasta mi mesa con una sonrisa maliciosa. Aquí está su ubicación. Señora Elena, dijo señalando una mesa pequeña en la esquina más remota del salón.
Diana consideró que usted estaría más cómoda alejada del centro de atención. Ya sabe, las mujeres sin pareja de cierta edad suelen sentirse incómodas en estos eventos. Me senté y observé quiénes serían mis compañeros de mesa. Una señora mayor que no dejaba de hablar sobre sus mascotas. Un primo lejano de Diana que claramente tenía problemas con el alcohol. Y dos adolescentes aburridos que pasaron toda la velada mirando sus teléfonos celulares. Nadie se molestó en conversar conmigo. Desde mi rincón aislado, podía observar a Diana circulando entre los invitados como una monarca, deteniéndose ocasionalmente para susurrar algo y mirar en mi dirección, seguido de risitas maliciosas. No necesitaba ser brillante para saber que yo era el tema de conversación. Pobre Elena, la escuché decir a un grupo de invitados cerca de mi mesa. Su voz, intencionalmente lo suficientemente alta para que yo la escuchara. ¿Se imaginan ser abandonada embarazada y jamás conseguir otro hombre? Sebastián prácticamente se crió solo, pobrecito. Ella estaba demasiado ocupada lamentándose por los rincones. La cumbre de la humillación llegó cuando Diana decidió hacer las presentaciones formales. Tomó el micrófono y comenzó a presentar a las personas importantes de la fiesta. Por supuesto, no puedo dejar de mencionar a la madre de Sebastián, dijo señalándome en mi rincón aislado. Elena, quien crió a Sebastián sola, una verdadera luchadora, siempre enfocada en el trabajo y en el hijo, jamás tuvo tiempo para encontrar otro amor, ¿verdad? O quizás ningún hombre se interesó lo suficiente para asumir una mujer con equipaje, con hijos, un pasado complicado. El salón completo se giró para mirarme, algunos con lástima, otros con esa sonrisa condescendiente que ya conocía demasiado bien. Sentí mi rostro arder de vergüenza mientras forzaba una sonrisa y saludaba educadamente. Pero quién sabe si hoy no es tu día afortunado, continuó Diana. Tenemos varios tíos solteros por aquí, aunque la mayoría busca a alguien, bueno, un poco más joven. Sin ofender a Elena, las risas resonaron por el salón. Vi a Sebastián con una expresión incómoda, pero no dijo nada para defender a su propia madre. En ese momento, algo dentro de mí se quebró. Había dedicado mi existencia entera a mi hijo, y ahora le estaba permitiendo que su esposa me humillara públicamente. Estaba a punto de tomar mi bolso y irme discretamente cuando sentí que alguien jalaba la silla vacía a mi lado. Miré hacia arriba y vi a un hombre de aproximadamente 45 años, bien vestido con un traje gris oscuro que resaltaba sus hombros anchos. Tenía un rostro fuerte, con ojos castaños penetrantes y una sonrisa que parecía sincera. Algo extraño en ese ambiente, actúa como si estuvieras conmigo, me susurró sentándose a mi lado con naturalidad. Me quedé sin reacción por un momento, mirándolo con confusión. Vi lo que acaba de suceder, continuó, su voz baja y cálida. Nadie merece ser tratado así, especialmente no la madre del novio. Tú ni siquiera me conoces, respondí todavía desconfiada. Él sonrió, una sonrisa que llegaba a sus ojos. Soy Alejandro, amigo de la infancia del padre de Diana. Pero claramente no comparto los mismos valores de la familia. Y tú debes ser Elena, la mujer increíble que crió sola a ese abogado talentoso. Sentí algo extraño en el pecho, una mezcla de sorpresa y gratitud por este extraño que parecía ver más allá de las historias que Diana difundía sobre mí. ¿Por qué estás haciendo esto?, pregunté. Alejandro se encogió de hombros. Digamos que tengo una aversión particular a las personas que usan su poder para humillar a los demás. Además, añadió con una sonrisa pícara, sería un placer inmenso ser visto como el acompañante de la mujer más elegante de esta fiesta. Algo en la manera en que habló con tanta sinceridad hizo que me sintiera hermosa por primera vez esa noche. Lo miré por un largo momento, evaluando mis opciones. Podría seguir sentada sola, absorbiendo la humillación, o podría aceptar la ayuda de este extraño encantador y tal vez, solo tal vez, darle a Diana un poco de su propio veneno. Está bien, respondí finalmente. ¿Cuál es el plan? La sonrisa de Alejandro se ensanchó. Primero vamos a darles algo de qué hablar de verdad. Tomó mi mano y la besó delicadamente con sus ojos fijos en los míos. ¿Confías en mí? Por alguna razón inexplicable, confié. Y así fue como comenzó la noche que cambiaría completamente el curso de mi vida. El efecto fue casi inmediato. Alejandro era claramente alguien importante. Lo percibí por las miradas de reconocimiento que recibía de varios invitados. Pronto noté a Diana observándonos desde el otro lado del salón, su rostro una mezcla de confusión e irritación. Ella nos está mirando, susurré. Genial, respondió él con un guiño. Vamos a darle algo que ver. Alejandro comenzó a comportarse como si fuéramos una pareja de mucho tiempo. Me servía champagne, se inclinaba para escuchar lo que yo decía. Se reía de mis bromas con genuino interés, pero lo más sorprendente, él realmente estaba interesado en lo que yo tenía que decir. ¿Así que, abriste tu propio negocio de diseño de interiores?, preguntó genuinamente impresionado cuando mencioné mi pequeña empresa.
Sí, comencé con proyectos pequeños cuando Sebastián entró a la universidad. Necesitaba algo para mantenerme ocupada cuando la casa quedó vacía, expliqué. Sorprendentemente cómoda compartiendo detalles de mi vida con este extraño. Eso es increíble. Elena, criar un hijo sola ya es un gran logro, pero construir un negocio al mismo tiempo. Eres extraordinaria. Sus palabras parecían sinceras, sin ese tono de condescendencia al que me había acostumbrado. Fue refrescante ser vista como alguien admirable, no como un caso de lástima. Mientras conversábamos, noté que varias personas comenzaban a observarnos. La mesa de los olvidados de repente parecía el lugar más interesante de la fiesta. Hasta los adolescentes soltaron sus celulares para prestar atención a nuestra conversación. ¿Quién es él? Oí preguntar a una de las tías de Diana a otra. Nunca había visto a Elena con nadie antes. Ese es Alejandro Torres, respondió la otra con un tono de respeto. Es dueño de esa cadena de hoteles de lujo. ¿Qué está haciendo con ella? El murmullo se extendió rápidamente por el salón. Alejandro Torres. De repente el nombre tuvo sentido. Yo había leído sobre él en revistas de negocios. Un empresario exitoso, conocido por su trabajo filantrópico y su discreción en relación con su vida personal. Y ahora, para todos los efectos, parecía ser mi acompañante. ¿Tú eres ese Alejandro Torres? Pregunté en voz baja. Él sonrió ligeramente avergonzado. Culpable, pero eso no importa ahora. Lo que importa es que Diana parece a punto de atragantarse con esa copa de champagne. Miré en la dirección indicada y vi que Diana realmente parecía atónita. Susurraba frenéticamente con su madre mientras ambas miraban en nuestra dirección. Sebastián a su lado parecía igualmente confundido. La expresión en el rostro de Diana, esa mezcla de shock, rabia y sí, envidia, fue como un bálsamo para mi orgullo herido. No tardó mucho para que Diana decidiera intervenir. Vino hasta nuestra mesa con esa sonrisa artificial que yo ya conocía tan bien. Elena, no sabía que conocías a Alejandro, dijo, su voz extrañamente aguda. Qué agradable sorpresa. Nunca mencionaste tener un amigo tan ilustre. Alejandro se levantó educadamente, pero mantuvo una mano ligeramente apoyada en mi espalda, en un gesto protector que me sorprendió. Diana, felicidades por la boda. Todo está bellísimo, respondió con cordialidad, pero había una frialdad sutil en sus ojos. Gracias, pero tengo curiosidad. ¿Cómo se conocen? Elena nunca mencionó, a nadie en su vida, dijo mirándome con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Siempre asumimos que ella estaba, ya sabes, demasiado sola para tener una vida social. Antes de que yo pudiera responder, Alejandro habló. Algunas de las mejores historias de la vida son aquellas que guardamos para nosotros mismos. ¿No estás de acuerdo? No toda relación necesita ser exhibida públicamente para tener valor. El comentario elegante pero certero hizo que Diana se callara momentáneamente. Parpadeó, claramente no acostumbrada a ser contradicha, especialmente en su propia boda. Claro, respondió recuperándose. Bueno, espero que estén disfrutando de la fiesta incluso en este rincón. Desafortunadamente tuvimos que organizar las mesas por estatus. Y bueno, ¿tú entiendes? ¿Por estatus? Preguntó Alejandro con falsa inocencia. Entonces, es interesante que hayas puesto a Elena aquí considerando su inteligencia, elegancia y el hijo brillante que crió sola. Yo diría que su estatus es bastante elevado, a menos, claro, que estés midiendo a las personas por criterios más superficiales. El rostro de Diana se puso rojo. Yo no quise decir. Quiero decir, fue solo una cuestión de logística. De hecho, dijo Alejandro con una sonrisa encantadora, estábamos pensando en bailar. La música está excelente. A propósito, ¿quién es tu decorador? Elena ha hecho trabajos fantásticos con sus proyectos de interiores. Tal vez deberías contratarla para tu nueva casa. Me extendió la mano y sin dudar la acepté. Mientras nos alejábamos en dirección a la pista de baile, pude sentir la mirada furiosa de Diana en mi espalda y saboreé cada segundo de esa pequeña victoria. Ella está furiosa, comenté intentando contener una sonrisa. Eso es solo el comienzo, respondió Alejandro guiándome al centro de la pista. ¿Sabes bailar? Hace tanto tiempo que ni me acuerdo, confesé súbitamente nerviosa. No te preocupes, solo sígueme. Fue lo que hice. Alejandro era un excelente bailarín y pronto estábamos fluyendo por la pista como si hubiéramos bailado juntos por años. La banda tocaba una canción lenta y sus brazos alrededor de mi cintura me hacían sentir protegida y valorada. Todo el mundo está mirando. Susurré, sintiéndome simultáneamente expuesta y poderosa. Deja que miren, respondió él. Están viendo lo que deberían haber visto todo el tiempo, una mujer extraordinaria que merece ser celebrada, no escondida. Mientras bailábamos, vi al fotógrafo oficial de la boda acercarse, claramente interesado en la pareja misteriosa que ahora dominaba la pista de baile.
¿Les importa?, preguntó levantando la cámara. En absoluto, respondió Alejandro acercándome más. Después de todo, estos momentos merecen ser eternizados, ¿no es así, querida? Sonreí a la cámara, sabiendo que esas fotos estarían en el álbum oficial de la boda de Sebastián y Diana para siempre. Un registro permanente de la noche en que la solterona patética robó la escena con uno de los hombres más codiciados del salón. La música terminó, pero Alejandro no soltó mi mano. En cambio, me condujo de vuelta a la mesa, ahora posicionándose estratégicamente de modo que pudiéramos ser vistos por todos. Pidió champagne para nosotros y comenzó a hacerme preguntas sobre mi vida, mis sueños, mis intereses. Preguntas que nadie se había molestado en hacer por mucho tiempo. A lo largo de la noche, noté un cambio en la actitud de las personas. Los mismos invitados, que anteriormente me miraban con pena, ahora parecían curiosos, incluso envidiosos. Las tías de Diana, que antes me trataban con condescendencia, ahora intentaban acercarse para descubrir más sobre mi relación con Alejandro. ¿Cuánto tiempo hace que se conocen?, preguntó una de ellas, disimulando apenas su curiosidad. El tiempo suficiente, respondió Alejandro enigmáticamente, guiñándome un ojo. ¿Y por qué nunca habíamos oído hablar de ti antes, Alejandro?, preguntó otra, su tono sugiriendo que dudaba de la autenticidad de nuestra relación. No todos tienen que anunciar cada aspecto de sus vidas, respondió suavemente. Elena y yo preferimos la calidad a la publicidad, ¿no es así, querida? La venganza silenciosa estaba siendo más dulce de lo que jamás podría haber imaginado. Cada mirada de shock, cada susurro confuso, cada expresión de incredulidad de los amigos y familiares de Diana eran como pequeñas victorias. La noche siguió así, con Alejandro a mi lado, haciéndome sentir como la invitada de honor en lugar de la madre soltera patética que debería ser escondida. Vi el rostro de Diana ponerse cada vez más rojo de rabia cada vez que alguien mencionaba cuán adorable pareja hacíamos. Pero el verdadero punto de inflexión ocurrió durante el tradicional momento en que la novia lanza el ramo. Todas las solteras a la pista, anunció el DJ. Me quedé donde estaba, sin ninguna intención de participar en esa tradición que solo serviría para reforzar mi estatus de disponible y desesperada a los ojos de Diana. Vamos, Elena, llamó Diana, su tono falsamente animado. ¿Quién sabe si no es tu día de suerte? Tal vez consigas finalmente un hombre después de todos estos años. Era una trampa, lo sabía. Ella quería humillarme una vez más, poniéndome en medio de mujeres mucho más jóvenes, todas ansiosas por atrapar el ramo. Pero antes de que yo pudiera responder, Alejandro se levantó. De hecho, dijo, su voz tranquila pero proyectada lo suficiente para que todos pudieran escuchar. Creo que Elena no necesita suerte ni un ramo para validar su valor. Ella ya tiene todo lo que una persona puede desear: integridad, talento, belleza y un corazón generoso. Cosas que desafortunadamente ni una boda de cuento de hadas puede garantizar a quien no las posee naturalmente. Un silencio atónito cayó sobre el salón. Vi el rostro de Diana contorsionarse de rabia, y por un momento sentí una satisfacción que nunca había experimentado antes. No se trataba solo de defender mi honor, se trataba de que alguien finalmente expusiera la crueldad de Diana por lo que realmente era. Ella intentó reír como si todo fuera una gran broma. Oh, vamos, es solo una tradición divertida. Algunas tradiciones, respondió Alejandro, solo sirven para perpetuar ideas anticuadas, como la noción de que una mujer necesita un hombre para ser completa, o que una novia tiene el derecho de humillar a los invitados en su propia boda. Hubo algunos murmullos de acuerdo en la multitud. Diana parecía haber disminuido varios centímetros, su brillo de reina del baile súbitamente apagado. Sebastián se acercó a nosotros, su rostro una mezcla de confusión y preocupación. Mamá, ¿qué está pasando? Era la primera vez esa noche que él realmente hablaba conmigo. Miré a mi hijo, al niño que crié con tanto amor, y sentí una mezcla de amor y decepción. Nada, querido, respondí tranquilamente. Solo estoy disfrutando la fiesta con Alejandro. ¿Nunca mencionaste a un Alejandro?, dijo Sebastián, mirando desconfiado al hombre a mi lado. Alejandro extendió la mano a Sebastián. Alejandro Torres, un placer conocer al hijo de Elena. Ella habla mucho sobre ti. Está orgullosa del hombre en que te has convertido, aunque tal vez un poco decepcionada con tu capacidad de quedarte en silencio mientras tu madre es ridiculizada públicamente. Sebastián tuvo la decencia de parecer avergonzado. Apretó la mano de Alejandro automáticamente, claramente sorprendido. Torres de Empresas Torres, confirmado, respondió Alejandro con una sonrisa amigable. Espero que valores a tu madre tanto como ella se merece, Sebastián. Mujeres como Elena son raras, lo suficientemente fuertes para criar un hijo solas, lo suficientemente amables para tolerar insultos por amor a ese hijo, y lo suficientemente graciosas para no arruinar tu boda, incluso cuando sería completamente justificable. Vi algo cambiar en los ojos de mi hijo. Reconocimiento, tal vez vergüenza. Me miró a mí, luego a Alejandro, y después a Diana, que ahora estaba a su lado, intentando sonreír como si nada estuviera mal.
Mamá, nosotros deberíamos hablar más tarde. Dijo finalmente. Claro, hijo, respondí con una sonrisa serena. Disfruta tu día. Es tu celebración. Mientras Sebastián se alejaba, llevando a una Diana visiblemente afectada, Alejandro se giró hacia mí. ¿Fui demasiado lejos? Preguntó genuinamente preocupado. Fue perfecto, respondí sintiendo una ola de liberación recorrer mi cuerpo. Es como si después de años de hacerme pequeña para no molestar a nadie, finalmente tuviera permiso para ocupar mi espacio. Siempre tuviste ese derecho, dijo, y había algo en sus ojos que me hizo creer que realmente lo decía en serio. Solo necesitabas que alguien te lo recordara. La noche avanzaba y Alejandro continuaba a mi lado como si fuera el lugar donde siempre debió estar. Bailamos 2 veces más, conversamos con otros invitados que súbitamente parecían muy interesados en conocerme, y hasta compartimos algunas historias de nuestra propia vida el uno con el otro. Descubrí que Alejandro estaba divorciado hacía 5 años, sin hijos, y que dedicaba gran parte de su tiempo libre a una fundación que ayudaba a madres solas a establecerse financieramente. Le conté más sobre mi jornada criando a Sebastián, los desafíos y las alegrías, y cómo había construido mi negocio de diseño desde cero. Eres realmente notable, Elena, dijo en determinado momento, mientras estábamos sentados en un rincón más tranquilo del salón. La mayoría de las personas se habrían roto bajo la presión que enfrentaste, pero tú floreciste. Sus palabras me calentaron por dentro, no porque necesitara validación, sino porque él parecía verdaderamente ver mi fuerza. No solo mis circunstancias, la fiesta comenzó a dispersarse alrededor de la medianoche. Diana y Sebastián se estaban preparando para irse a su luna de miel, y los invitados se alineaban para despedirse de ellos. Alejandro y yo nos quedamos atrás observando la escena. Creo que lo logramos, comentó él, una leve sonrisa jugando en sus labios. ¿Logramos qué? Pregunté, aunque ya sabía la respuesta, cambiar la narrativa. Ya no eres la pobre madre soltera. Ahora eres la mujer misteriosa con el empresario encantador. Y tu nuera aprendió una lección valiosa sobre humillación pública. Me reí con la descripción. No sé si eso es mejor o peor. Es diferente, respondió. A veces diferente es todo lo que necesitamos para romper las expectativas de las personas y su sentido de derecho sobre nuestras vidas. Lo miré, realmente lo miré, y vi no solo al hombre apuesto y exitoso que había venido a mi rescate, sino a alguien que parecía genuinamente amable. Alguien que había elegido gastar su noche defendiendo a una extraña simplemente porque era lo correcto. ¿Por qué lo hiciste? Pregunté de nuevo, necesitando entender. ¿Por qué te importó lo que me estaba sucediendo? Alejandro pensó por un momento antes de responder. Mi madre también fue madre soltera. Ella enfrentó el mismo tipo de prejuicio, las mismas suposiciones mezquinas. Cuando vi lo que estaban haciendo contigo, simplemente no pude quedarme quieto. Y para ser completamente honesto, había algo en ti desde el momento en que entré en este salón que llamó mi atención. Una dignidad silenciosa, incluso cuando intentaban quitártela. Había una historia allí, un dolor tal vez, pero no era el momento para explorar eso. En cambio, extendí mi mano y toqué ligeramente la suya. Gracias, dije simplemente. Transformaste lo que podría haber sido una de las peores noches de mi vida en algo especial. Y me diste la dulce satisfacción de ver el rostro de Diana cuando se dio cuenta de que su plan de humillarme había fallado espectacularmente. Él giró la mano para que nuestras palmas se encontraran, sus dedos entrelazándose ligeramente con los míos. La noche no tiene por qué terminar aquí, ¿sabes? Sentí un rubor subir por mi cuello, algo que no sucedía hacía años. ¿Qué estás sugiriendo? Nada inapropiado, respondió rápidamente. Solo hay un café agradable cerca de aquí que se queda abierto hasta tarde. ¿Podríamos continuar nuestra conversación sin toda esta presión social? La propuesta era tentadora. Parte de mí quería decirse inmediatamente prolongar esta noche inesperadamente agradable. Pero otra parte, la parte cautelosa que había sido herida antes, dudaba. ¿Y si esto es solo parte del show? Pregunté dando voz a mis miedos. La venganza perfecta contra la nuera terrible, pero luego volvemos a nuestras vidas separadas. Alejandro me miró directamente a los ojos. Elena, el show terminó en el momento en que la última persona dejó de prestarnos atención. Esto ahora es solo tú y yo, 2 personas que podrían disfrutar de la compañía mutua un poco más. Sin pretensión, sin leyenda, solo posibilidad. Había algo tan genuino en sus palabras, en sus ojos, que sentí que mis defensas comenzaban a derrumbarse. Después de años poniendo las necesidades de todos por delante de las mías, tal vez era hora de permitirme esta pequeña indulgencia. Está bien, decidí. Vamos a tomar ese café. La sonrisa que iluminó el rostro de Alejandro hizo que mi corazón diera un vuelco de una manera que nos sentía hacía décadas. Tomamos nuestros abrigos y nos dirigimos discretamente a la salida, mientras la atención de todos aún estaba enfocada en los novios. En el camino hacia afuera pasamos por Diana y Sebastián. Diana me lanzó una mirada que era una mezcla de rabia y confusión.
Parecía que su mundo perfecto había sido puesto patas arriba y no sabía cómo procesar el hecho de que la suegra patética que tanto había despreciado estaba saliendo de la boda del brazo de uno de los hombres más ricos y respetados de la ciudad. ¿Ya se van?, preguntó ella, intentando mantener la compostura. La fiesta apenas comenzó. Para nosotros comenzó hace horas, respondió Alejandro con una sonrisa educada. Ahora tenemos otros planes. Sebastián me miró con una expresión que no pude descifrar completamente. Había confusión, sí, pero también algo como admiración. Mamá, dijo, su voz baja, necesitamos hablar cuando vuelva de la luna de miel. Claro, hijo, respondí abrazándolo rápidamente. Disfruta tu viaje. Hablaremos cuando regreses. Diana no pudo resistir una última pulla. ¡Qué sorpresa, Elena! Tú y Alejandro Torres, ¿quién podría imaginarlo? Debe ser reciente, ¿no? ¿O lo estuviste escondiendo todo este tiempo? Su tono insinuaba que nuestra relación era claramente fabricada, un intento patético de parecer menos solitaria. Fue mi turno de sonreír con confianza. Algunas personas prefieren exhibir cada aspecto de sus vidas para validación externa, Diana. Otras entienden el valor de la discreción. Hice una pausa deliberada antes de añadir. Eso es algo que tal vez aprendas algún día. Después de todo, un matrimonio es mucho más que solo un gran evento, ¿verdad? Sus ojos se abrieron con la respuesta inesperada. Y por un momento, la Diana perfectamente compuesta pareció sin palabras. Felicidades de nuevo por la boda. Completé, mi tono perfectamente amigable, aunque mis ojos transmitían otro mensaje. Fue exactamente lo que esperaba. Mientras nos alejábamos, oí a Alejandro susurrar, eso fue brillante, aprendí del mejor, respondí. Sintiéndome más ligera de lo que me había sentido en años, salimos a la noche fresca, y mientras caminábamos hacia el auto de Alejandro, noté que estaba sonriendo. No era solo la satisfacción de la venganza, aunque eso ciertamente era parte. Era la sensación de haber recuperado finalmente mi dignidad, de haberme negado a ser menospreciada, de haber demostrado a Diana, a Sebastián, pero principalmente a mí misma, que mi valor no dependía de estar con alguien, sino que yo merecía a alguien que realmente me valorara. El café nocturno era exactamente como Alejandro lo había descrito, acogedor, discreto y con una atmósfera que invitaba a la conversación. Nos sentamos en una mesa de esquina, lejos de las pocas personas que aún frecuentaban el lugar a esa hora de la noche. ¿Qué vas a querer?, preguntó Alejandro. De un capuchino sería perfecto, respondí, todavía sintiéndome ligeramente irreal, como si estuviera viviendo la vida de otra persona. Mientras él hacía el pedido, aproveché para observarlo mejor. Bajo la luz suave del café pude notar detalles que se habían escapado en la iluminación dramática del salón de fiestas. Las pequeñas arrugas en las comisuras de sus ojos cuando sonreía, indicando una vida de expresiones genuinas. La manera en que sus manos se movían con seguridad pero sin arrogancia. La alianza ausente en su dedo izquierdo, confirmando su historia de divorcio. ¿Me estás analizando?, preguntó con una sonrisa cuando volvió su atención hacia mí. Fui tomada por sorpresa, pero decidí ser honesta. Sí, estoy intentando entender quién es realmente Alejandro Torres cuando no está interpretando el papel de caballero de brillante armadura, vengando a madres solteras en bodas hostiles. Él rió, un sonido rico y genuino. Simplemente pregunta lo que quieras saber. ¿Por qué realmente me ayudaste hoy? La verdad completa. Alejandro tomó un sorbo del expreso que había pedido. Considerando mi pregunta, la verdad completa tiene varias capas, comenzó. Sí, mi madre fue una madre soltera, y ver el trato que estabas recibiendo me enfureció, pero también hizo una pausa como si estuviera decidiendo cuánto revelar. También vi algo en ti que me llamó la atención, incluso antes de toda esa escena con el micrófono. ¿Qué?, pregunté genuinamente curiosa. Dignidad, respondió simplemente. Estaba sentada en esa horrible mesa, claramente segregada, pero mantenías la cabeza en alto. No te estabas escondiendo, ni mendigando atención o compasión. Había una fuerza tranquila en ti que, bueno, que me fascinó. Sus palabras me tomaron desprevenida. Durante tanto tiempo me había visto, a través de las lentes que los otros usaban para juzgarme, la madre soltera, la mujer que no pudo retener a un hombre. La pobrecita que sacrificó su vida personal por su hijo. Nunca había considerado que alguien pudiera mirarme y ver fuerza, mucho menos dignidad. Yo no me sentía muy digna, confesé. Me sentía humillada y invisible. Y para ser honesta, parte de mí estaba saboreando la pequeña venganza de ver el rostro de Diana cuando apareciste. Después de todas las cosas crueles que ella dijo, fue satisfactorio. Eso dice más sobre ellos que sobre ti, respondió Alejandro, sus ojos encontrando los míos con intensidad. Algunas personas solo consiguen sentirse importantes disminuyendo a los demás. Tu nuera parece ser una de esas personas. Y en cuanto a la venganza, se encogió de hombros con una leve sonrisa. A veces una pequeña dosis es exactamente el remedio que necesitamos, especialmente cuando es obtenida simplemente mostrando tu verdadero valor.
Diana. Suspiré pensando en la joven que mi hijo había elegido para compartir su vida. Ella realmente parecía disfrutar, haciéndome sentir inferior. Desde el primer día fue como si ella necesitara ponerme en una cajita de fracasada para sentirse segura. Las personas inseguras frecuentemente atacan lo que secretamente admiran o temen, observó Alejandro. Tal vez tu independencia, tu fuerza como madre soltera, sea algo que ella secretamente envidia o teme no poseer. Nunca había pensado en eso de esa forma. ¿Crees que ella tiene miedo de no ser una buena madre algún día? O tal vez tiene miedo de que, si algún día enfrenta la adversidad como tú la enfrentaste, no tendrá tu fuerza para superarla. Las personas que crecieron con todo facilitado muchas veces temen su propia fragilidad. Había una perspicacia en sus observaciones que me hizo mirarlo con renovado interés. Pareces entender mucho sobre la naturaleza humana. En mi trabajo, aprendes a leer a las personas, respondió con una pequeña sonrisa. En la vida, aprendes a reconocer patrones, especialmente después de cometer tus propios errores. Nuestros cafés llegaron, trayendo una pausa natural en la conversación. Aproveché el momento para reflexionar sobre lo extraño de esa situación, estar sentada en un café después de la medianoche con un hombre que apenas conocía, pero que de alguna forma parecía entender partes de mí que yo misma había olvidado. ¿Y tú? Pregunté finalmente. ¿Cuál es tu historia? ¿El divorcio? ¿La fundación para madres solas? Parece que hay mucho más en eso. Alejandro asintió, girando lentamente la taza entre sus manos. Mi madre me crió sola después de que mi padre decidiera que una familia era demasiado limitante para sus sueños de ser músico. Ella trabajaba en 3 empleos diferentes para mantenerme en la escuela. Nunca se quejaba, nunca mostraba lo difícil que era, pero yo lo veía. Sus ojos se suavizaron con el recuerdo. Ella falleció hace 7 años. Cáncer. Uno de mis mayores arrepentimientos es que no vivió para ver el éxito de los hoteles. Todo lo que hice fue por ella, para probar que su sacrificio valió la pena. Estoy segura de que ella lo sabía, dije suavemente. Él sonrió, una sonrisa melancólica. En cuanto al divorcio, me casé joven con alguien muy parecido a tu nuera. De hecho, obsesionada con el estatus, las apariencias, el paquete perfecto para mostrar a los demás. Tardé en darme cuenta de que no había sustancia detrás de la fachada. ¿Qué pasó? Ella me engañó con uno de mis socios. Clásico, ¿no es así? Rió, pero sin humor. Lo interesante es que no fue la infidelidad lo que terminó con el matrimonio. Fue darme cuenta de que nunca nos habíamos conocido realmente. Habíamos vivido como actores en una obra sobre la pareja perfecta, siempre preocupados por lo que los otros pensarían, nunca siendo realmente auténticos el uno con el otro. Aquello me tocó. ¿Cuántas veces me había sentido así en casa de mis padres, en las reuniones escolares, en los eventos sociales, como una actriz interpretando el papel de la madre soltera valiente, como si mi vida fuera una performance para los demás, nunca realmente vista o comprendida en su complejidad? Desde entonces, continuó Alejandro, decidí que prefiero la honestidad incómoda a la cómoda falsedad, lo que explica por qué no pude quedarme quieto viendo el show que tu nuera estaba montando a tus expensas, y por qué estoy aquí contigo ahora, hablando de cosas que generalmente no comparto en la primera cita. Hizo una pausa, sus ojos encontrando los míos. Si esto es una cita, por supuesto, sentí un calor subir por mi rostro. ¿Y si lo es? Pregunté, sorprendiéndome a mí misma con mi osadía. Entonces yo diría que estoy teniendo la mejor primera cita de mi vida. Respondió con una sonrisa que hizo que mi corazón se acelerara. Aunque las circunstancias hayan sido no convencionales. No convencionales es una forma educada de decirlo, Rey. ¿Quién diría que mi mejor cita en décadas comenzaría con una humillación pública en la boda de mi hijo? La vida tiene un sentido del humor peculiar, concordó Alejandro. A veces nuestros momentos más bajos nos llevan a nuestros destinos más elevados. Había una profundidad en sus palabras que resonó dentro de mí. Somos una buena pareja, ¿no es así? Ambos decepcionados por las expectativas de los demás. Ambos buscando algo más auténtico, tal vez eso es lo que nos trajo a este café hoy, respondió, sus ojos encontrando los míos. El reconocimiento mutuo de almas que buscan lo mismo, autenticidad en un mundo de apariencias. Había algo tan sincero, tan desprovisto de pretensión en su manera, que me sentí cómoda de una forma que no experimentaba hacía años, sin la necesidad de mantener apariencias o de probarme a mí misma. ¿Cómo va tu negocio de diseño? Preguntó cambiando suavemente a un territorio más ligero. Me animé con la pregunta. Mi trabajo era una fuente genuina de orgullo. Está creciendo. De hecho, comencé haciendo pequeños proyectos para amigos, pero ahora tengo una clientela regular y hasta contraté un asistente recientemente. ¿Cuál es tu estilo de diseño? Déjame adivinar, algo que combina funcionalidad con calidez, espacios que parecen abrazar a la gente. Lo miré sorprendida. ¿Cómo lo supiste? Alejandro sonrió. Solo una intuición basada en lo que aprendí sobre ti esta noche. Tú valoras la sustancia sobre la apariencia, el confort sobre la ostentación. Me imagino que eso se refleja en tu trabajo.
Es exactamente eso, admití impresionada con su percepción. Creo que los espacios deben servir a las personas que los habitan, no al revés. Muchos de mis clientes son familias jóvenes o profesionales ocupados que quieren un hogar, no solo una casa de revista. Eso suena muy parecido a los valores que intentamos implementar en nuestros hoteles, comentó Alejandro. Queremos que los huéspedes sientan que encontraron un segundo hogar, no solo un lugar bonito para tomar fotos para redes sociales. La conversación fluyó naturalmente a partir de allí, pasando por nuestras filosofías de trabajo, libros favoritos, películas que amábamos y detestábamos, lugares que soñábamos conocer. No había la tensión o expectativa que normalmente acompaña una primera cita, tal vez porque técnicamente no era una cita, o tal vez porque habíamos comenzado nuestra conexión de una manera tan inusual que las convenciones sociales habituales ya no parecían aplicarse. Ni siquiera noté cuánto tiempo había pasado hasta que el propietario del café se acercó, educadamente para informarnos que estaban cerrando. Vaya, dije consultando mi reloj. Eran casi las 3 de la mañana. No me quedo despierta hasta tan tarde, desde que Sebastián estaba en la universidad. Alejandro también parecía sorprendido por la hora. El tiempo realmente vuela cuando estás. Hizo una pausa como si estuviera eligiendo sus palabras con cuidado, con alguien que te hace olvidar de mirar el reloj. Dejamos el café y nos detuvimos en la acera, ese momento extraño de indecisión que sigue a un final de noche agradable. El aire estaba fresco e instintivamente ajusté mi chal alrededor de los hombros. ¿Puedo llevarte a casa?, ofreció Alejandro. Mi auto está estacionado cerca del hotel. Dudé. Por un lado era tarde y un transporte sería bienvenido. Por otro, aceptar su paseo parecía cruzar otra línea, transformando nuestra interacción de una farsa en algo potencialmente real. Pero después de una noche de redescubrir mi propia valentía, decidí que merecía ver a dónde podría llevar esto. Eso sería muy amable. Respondí finalmente. Caminamos de vuelta al hotel en un silencio confortable. El estacionamiento estaba casi vacío ahora, la mayor parte de los invitados ya se había ido. El único sonido era el clic de mis tacones en el asfalto y el ruido distante del personal de limpieza, desmontando la decoración dentro del salón. Aquí está, dijo Alejandro deteniéndose al lado de un elegante sedán negro. Abrió la puerta del pasajero para mí, un gesto anticuado que me hizo sonreír. El interior del auto era lujoso sin ser ostentoso, exactamente como yo habría esperado. Durante el trayecto hasta mi casa, conversamos tranquilamente sobre la ciudad, sobre la ruta que él estaba tomando, sobre los cambios en el barrio donde yo vivía. Era una conversación casual, pero había una tensión subyacente, una pregunta no formulada flotando entre nosotros. ¿Qué sucede ahora? Cuando Alejandro estacionó frente a mi pequeña casa adosada, sentí una punzada de tristeza. La noche mágica estaba llegando a su fin, y la realidad normal estaba a punto de reasumir su lugar. Llegamos, dijo apagando el motor, pero sin hacer mención de salir del auto. Sí, respondí súbitamente tímida. Gracias por el viaje y por todo esta noche. Fue un placer, dijo, y pude oír la sinceridad en su voz. Más de lo que esperaba en realidad. Nos quedamos en silencio por un momento. El aire dentro del auto cargado de posibilidades no dichas. Elena, comenzó Alejandro girándose ligeramente para mirarme en la oscuridad del auto. Me gustaría verte de nuevo, no como parte de una escenificación o venganza, sino solo como nosotros mismos. Mi corazón se aceleró. Después de tantos años dedicados exclusivamente a Sebastián y al trabajo, la idea de permitir a alguien en mi vida era simultáneamente emocionante y aterradora. Me gustaría eso. Respondí antes de que el miedo pudiera detenerme. La sonrisa que iluminó su rostro era visible incluso en la luz tenue. ¿Qué tal cenar mañana por la noche? ¿Mañana? ¿Por qué esperar?, preguntó simplemente. ¿Por qué esperar? De hecho, después de 2 décadas posponiendo mi propia felicidad, poniendo todo y a todos por delante de mis necesidades, ¿por qué debería esperar un día más? Mañana sería perfecto, concordé. Alejandro salió del auto y dio la vuelta para abrir mi puerta. Mientras caminábamos hasta mi entrada, sentí una ola de gratitud por este extraño curso que la vida había tomado. Lo que había comenzado como una noche de humillación, se había transformado en algo completamente inesperado. Entonces, hasta mañana, dijo cuando llegamos a mi puerta. Hasta mañana, repetí, sintiéndome extrañamente joven de nuevo. Por un momento pensé que podría besarme, y me sorprendí, deseando que lo hiciera. En cambio, tomó mi mano y la llevó a sus labios en un gesto que de alguna forma lograba ser al mismo tiempo anticuado e intensamente presente. Buenas noches, Elena, dijo, su voz baja y suave. Buenas noches, Alejandro. Respondí entrando en casa con una sonrisa que no podía contener. Mientras cerraba la puerta y observaba por la ventana a Alejandro volviendo a su auto, percibí que, por primera vez en mucho tiempo, estaba ansiosa por el mañana. No por el bien de Sebastián, ni por el bien del trabajo, sino por mi propio bien. Era una sensación casi olvidada e infinitamente preciosa.
Me desperté a la mañana siguiente con la extraña sensación de que había soñado todo. La humillación en la boda, la llegada de Alejandro, nuestra noche de conversación en el café, la expresión de shock en el rostro de Diana cuando salimos juntos. Parecía demasiado seil para haber sucedido realmente, pero entonces mi teléfono sonó. Era un mensaje de un número que yo no reconocía. Buenos días. Solo confirmando nuestra cena de esta noche. Paso a buscarte a las 7. No puedo esperar para continuar nuestra conversación sin una boda hostil como telón de fondo. Alejandro. Sonreía a la pantalla, sintiendo un calor extenderse por mi pecho. No había sido un sueño después de todo. Y la dulce venganza contra Diana era solo el comienzo de algo que prometía ser mucho más significativo. Nuestra cena esa noche fue la primera de muchas. Alejandro era todo lo que yo podría haber deseado en una pareja. Atento sin ser asfixiante, fuerte sin ser dominante, exitoso sin ser arrogante. Y lo más importante, él me veía, realmente me veía. No como la madre soltera pobrecita, sino como una mujer completa con sus propios sueños, deseos y talentos. Sebastián y Diana regresaron de la luna de miel 2 semanas después de la boda. Para mi sorpresa, mi hijo me llamó al día siguiente de su vuelta pidiendo visitarme a solas. Cuando llegó, parecía nervioso, casi avergonzado, una expresión que yo no veía en su rostro desde que era adolescente y había roto mi florero favorito jugando a la pelota dentro de casa en mamá. Comenzó sentándose en el sofá de mi sala. Necesito pedirte disculpas. ¿Por qué? Pregunté, aunque tenía una buena idea. Sebastián se pasó la mano por el cabello. Un gesto que hacía desde niño cuando estaba incómodo. Por la boda, por la manera en que Diana te trató y como yo no hice nada al respecto. No estuvo bien. Sentí mi corazón expandirse con amor por mi hijo. A pesar de todo, él se había dado cuenta del error y eso significaba mucho para mí. Gracias por decir eso, respondí suavemente. Significó mucho para mí. Diana y yo tuvimos una larga conversación durante la luna de miel, continuó. Ella también quiere disculparse. Creo que verte con Alejandro Torres la hizo darse cuenta de que te había juzgado completamente mal. No pude evitar sonreír con la ironía. Entonces fue necesario un hombre rico y exitoso para que ella me viera como una persona digna de respeto. Sebastián tuvo la decencia de parecer avergonzado. No fue solo eso, fue la manera en que él habló sobre ti, cómo te defendió. Nos hizo darnos cuenta de lo injustos que habíamos sido. De lo injusto que yo había sido. Hizo una pausa, pareciendo reunir coraje. Pero tú y él están, ¿sabes?, realmente juntos o fue solo una especie de venganza? Consideré su pregunta. Inicialmente, sí, admití honestamente. Cuando Alejandro se acercó y sugirió que fingiéramos estar juntos, vi una oportunidad de recuperar un poco de la dignidad que Diana había intentado quitarme. Y sí, ver su expresión cuando se dio cuenta de que su suegra patética estaba acompañada por alguien como Alejandro fue satisfactorio. Sebastián asintió lentamente, procesando mi honestidad. Pero lo que comenzó como una farsa rápidamente se transformó en algo real, continuó. Alejandro y yo descubrimos que tenemos mucho en común. Nos estamos conociendo y es bueno, muy bueno. De hecho, el rostro de mi hijo se iluminó con una sonrisa genuina. Eso es genial, mamá. Te mereces a alguien especial en tu vida después de todo lo que hiciste por mí. Todo lo que sacrificaste. No fue sacrificio, Sebastián, interrumpí gentilmente. Fue una elección, una que haría de nuevo sin dudar. En ese momento percibí que algo fundamental había cambiado en la dinámica entre mi hijo y yo. Por primera vez desde que era niño, Sebastián me estaba viendo no solo como su madre, la persona cuya identidad se definía por cuidarlo, sino como una mujer completa con derecho a su propia felicidad. A Diana le gustaría invitarte a cenar, añadió pareciendo ligeramente aprensivo para disculparse adecuadamente. Consideré la oferta. Parte de mí quería negarse, mantener mi distancia de alguien que me había tratado con tanto desprecio. Pero otra parte, la parte que había criado a Sebastián para ser compasivo y perdonador. Sabía que guardar rencor envenenaría nuestra relación futura. Dile que aceptó la invitación. Respondí finalmente, pero Alejandro vendrá conmigo. Sebastián sonrió pareciendo aliviado. Claro. De hecho, creo que ella está contando con eso. Ella quiere conocerlo adecuadamente. Apuesto a que sí, respondí con una pequeña sonrisa irónica. La misma Diana que me dijo que mujeres de cierta edad deberían aceptar su soledad con dignidad ahora quiere conocer mejor a mi novio. Sebastián tuvo la decencia de parecer avergonzado. Ella dijo eso. Dios mío, mamá, lo siento. Yo no sabía que era tan malo. Había mucho que tú no veías, Sebastián, pero eso es pasado ahora. Después de que Sebastián se fue, reflexioné sobre cómo la vida podía cambiar tan rápidamente. En solo unas semanas, había pasado de madre soltera relegada a las sombras a una mujer con una relación floreciente y un nuevo respeto de quienes la rodeaban. Y todo comenzó con un acto de pequeña venganza que se transformó en algo mucho mayor y más significativo.
La cena con Sebastián y Diana fue menos incómoda de lo que temía. Diana estaba visiblemente nerviosa, sin la habitual confianza arrogante. Alejandro mantuvo un brazo protector alrededor de mi cintura durante toda la noche. Un recordatorio silencioso de que yo ya no estaba sola, Elena, dijo Diana en determinado momento cuando los hombres estaban ocupados discutiendo una botella de vino. Realmente siento mucho lo de la boda. Mi comportamiento fue imperdonable. La miré intentando ver más allá de la superficie pulida. ¿Por qué hiciste aquello, Diana? ¿Por qué tanta crueldad? ¿Qué te hice yo? Ella desvió la mirada, pareciendo genuinamente avergonzada. Nada. Nunca hiciste nada más que tratarme con amabilidad. Ella dudó como si estuviera luchando por encontrar las palabras. Creo que yo siempre tuve esa imagen del matrimonio perfecto, de la familia perfecta.